Bueno, muy buenas tardes para todos. Un poquito más tarde de lo que lo habíamos anunciado en un primer momento, pero vamos a saludar y le agradecemos por el tiempo que dispensa para nosotros la doctora Anabel Piquer. Doctora, buenas tardes, ¿cómo anda usted? Hola Juan Carlos, buenas tardes, hola a toda la audiencia. Acá estamos un poquito más tarde porque tuvimos unos imprevistos, pero acá estoy. Imprevistos de trabajo, ¿no? Que esto debe ser minuto a minuto, supongo. Sí, de trabajo. Doctora, Sí, sí, la verdad que en este tiempo no estamos viviendo así. me dicen que estamos saliendo bien y esa es una buena noticia. Eh, Hoy yo dije que es una otra buena noticia el hecho que ya los primeros vecinos que tuvieron COVID-19, con el paso de estos 14 días, empiezan a recibir el alta médica, ¿es así? Sí, si bien, como lo dije hoy a la mañana en el informe, de los 30 casos que tenemos a la fecha confirmados, ya dos tenemos con un resultado de una PCR negativa, que eso quiere decir que estarían en condiciones de alta médica o en etapa de recuperación, que es lo que nosotros escuchamos en los informes, inclusive de Nación, tantos pacientes recuperados y bueno, todavía los que quedan en seguimiento. A partir de estos 14 días que vos bien decís, Juan Carlos, que es desde el diagnóstico, se asume que se repite esta PCR. Una de las demoras por la cual tardamos la reunión es porque esto también va cambiando y las definiciones también van cambiando, cómo hacer el seguimiento y el alta médica de cada paciente. ¿Esto significa que ya están curados? Sí, las dos personas que tenemos hoy con esta alta médica es que ya están curados y que ya tienen criterio de terminar con el aislamiento, ¿sí? O sea, pueden tener una vida normal. Cada una de estas personas que se vayan dando de alta, que entren en etapa de recuperación, ya van a poder continuar, digamos, como veníamos hasta antes de su diagnóstico, en una vida normal, cumpliendo con todo esto que venimos diciendo desde que empezó la pandemia. Ujú. No el aislamiento estricto, sino con el aislamiento social preventivo de no juntarnos, no compartir mate con quien no debemos y solamente estar con, digamos, el núcleo familiar y salir para las, digamos, necesidades como es ir a trabajar o ir a comprar insumos, medicación, solo por necesidad, como tanto insistimos, la parte de las reuniones sociales sabemos que todavía no están permitidas. Claro. Pueden hacer una vida dentro de esta normalidad normal, ¿no? Exacto, de esta nueva normalidad que Claro. nos está tocando hoy vivir. ¿Y esto significa que pueden volver a contagiarse o no? En realidad, justamente estuve hablando hasta unos instantes con la epidemióloga de la región y como esto del coronavirus no está todo tan definido, se sabe poco y hemos visto casos de los primeros en China que han surgido nuevos casos. Entonces, estamos en esto de que si tenemos la PCR negativa, sabemos que si vuelve a ser positiva, sería una reinfección. Por otro lado, también se sabe, por ejemplo, en los niños, que este estudio, hasta que dé negativo, tarda inclusive 6 semanas, que no quiere decir que en estas 6 semanas se estén contagiando. Por eso esta nueva redefinición de alta médica. Para dar el alta médica se sabe que hoy no se hisopan a todos los casos positivos, hoy solo se van a rehisopar a aquellas personas que tengan factores de riesgo, que sean de los grupos vulnerables, mayores de 60 años, con enfermedad de base, o que han estado hospitalizados o con un curso de la enfermedad moderado a severo. Luego de 10 días del diagnóstico, a los 3 días de que no empeoró el cuadro o dejó de tener síntomas. Esto sería por definición de un algoritmo a quien uno tiene que rehisopar. Dentro de los que eso sería como para darle realmente la alta médica una PCR o un hisopado nuevo negativo. Por otro lado nosotros tenemos nuestros casos positivos, muchos trabajadores de granja que fueron casos leves, que están en su casa, que están, inclusive algunos fueron testeados asintomáticos, y estos casos, por definición actual,
digamos, ellos sí deben también hisoparse, aunque no tengan síntomas, porque pertenecen a una comunidad cerrada. O sea, para reincorporarse a su trabajo, deben también tener esta PCR negativa. Por otro lado, no es así con quizá un familiar, como recién comentaba, los niños que tardan hasta 6 semanas en tener esta PCR negativa. Si fueron asintomáticos, se consideraría que después de estos 14 días sin síntomas ya estarían dados de alta. Esto es un criterio clínico para el alta. Ahora, al ser algo tan nuevo, porque esta pandemia y este virus es nuevo, esto va, a lo mejor lo que usted me está diciendo hoy, mañana o pasado ya se cambia, ¿verdad? Me parece que la Sí, en perdimos. realidad, inclusive al principio, cuando nosotros ni siquiera Claro, teníamos casos, se necesitaban 2 PCRs negativas para dar el alta médica, y con el tiempo fue cambiando también esa definición. claro, por eso digo, al ser todo nuevo, difícilmente se puede asegurar algo que sea definitivo. El tema de los barbijos, por ejemplo, también, que sí, que no, que no, que sí, y esto un poco lleva a la gente de confusión, pero lo que tenemos que entender es que es primordial, doctora, los 2 metros de distancia, el uso del barbijo, el alcohol en gel. Digo esto porque hay mucha gente que como los casos que tenemos son leves, creen que no es nada y evitamos todo esto cuando ahora que viene el frío con más razón tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Exactamente, esto es, digamos, es lo que comúnmente decimos que es la vacuna para el coronavirus. Mantener el distanciamiento social, que es de 2 metros entre las personas, utilizando el cubrebocas y nariz permanentemente, higienizarnos las manos todas las veces que más podamos, no tocarnos la cara. Yo recién me toqué la cara y como estoy en mi consultorio, me puse alcohol, porque ya es casi automático de no tocarnos la cara. Es algo que uno tiene que evitar de llevarse el virus y poder contagiarse, ¿sí? Yo estoy acá en mi consultorio, estoy bajo todas las medidas de higiene en este momento, pero cuando uno está con pacientes o cuando uno está en su casa con su familia, sabe que tiene todo limpio. No es así cuando sale y vuelve a entrar, por eso la insistencia de la higiene, de todo lo que uno ingresa a su domicilio. ¿Para qué? Para desinfectarlo y saber que no llevamos el virus adentro de nuestro hogar. Cada vez que nosotros vamos a salir, si podemos tener el alcohol para ponernos en cada momento, o si tenemos la posibilidad de lavarnos las manos con agua y jabón, es la manera de evitar de que llevamos el virus en nuestras manos y que lo podemos llevar a nuestra cara y contagiarnos. Y bueno, y el distanciamiento entre las personas, que es muy claro que si no sos conviviente y tenés que tener una distancia de 2 metros entre las personas, es claro que no hay que hacer reuniones, es claro que obviamente no hay que compartir nada, como es en nuestro caso, que es tan común y tan cultural el mate. Los casos que nosotros tenemos confirmados, de alguna u otra forma, cuando uno empieza a interrogar, el común denominador fue haber compartido en alguna reunión o el mate, o en algún asado, haber estado sentados y haber compartido una cena, o inclusive uno se ha llegado a enterar de que comparten cigarrillo, que es el fumar y pasarse el cigarrillo una pitada. O sea, son cosas que uno tiene que dejar bien en claras y entender que el virus se contagia por las secreciones y por el contacto. Entonces, uno sabe al compañero de trabajo o al amigo o al vecino que lo ve sano y que decís, bueno, si nosotros nos vimos ayer, nos vemos hoy, nos vemos mañana, estamos bien, no pasa nada, seguimos tomando mate. Y es lo que hay que evitar. Nosotros tenemos que ser muy claros en este mensaje y transmitir que son conductas de riesgo el juntarse a tomar mate, ¿sí? No así salir a caminar en esta caminata recreativa, que como bien lo dijo ayer el doctor Boto, también tenemos que pensar que llevamos 90 días de aislamiento en esta cuarentena y que hay otros factores más allá del coronavirus que repercuten directamente o indirectamente sobre la salud, que tiene que ver con esto de no salir del ambiente de la casa y que los chicos, por ejemplo, en mi caso que soy pediatra, la consulta que es bastante reiterada es que tienen cambios de actitudes, que se los ve más irritables, que se vuelven, digamos, tienen problemas para dormir, o inclusive los más chiquitos que controlaban esfínteres, como nosotros decimos, se vuelven a hacer pis. Entonces son todas cosas que
uno ve que tiene que ver, y la influencia es directa sobre todo esta nueva situación que nos toca vivir. Por eso, la caminata recreativa, siendo responsables, teniendo este distanciamiento social, utilizando el cubrebocas, es terapéutica y no corremos riesgos, ¿sí? Por eso, lo mismo que ir a comprar a un local, ya sean, bueno, alimentos, pero en este caso que ahora se habilitaron todos los comercios, si tenés que ir a comprar un electrodoméstico porque se te rompió, o tenés que ir a comprarte ropa porque ahí yo vengo, también lo veo con mis pacientes, les queda la ropa chica y necesitan salir a comprar. Uno no corre riesgo yendo a comprar ropa si toma todas las medidas de seguridad. El riesgo y la conducta de riesgo clara y puntual es en la reunión, el compartir, digamos, una cerveza, un mate, el estar reunidos, porque sabemos que estamos a menos de 2 metros de distancia y no estamos con el cubrebocas, ¿sí? Y esos 15 minutos, que tampoco son una reunión, a partir de ese tiempo es el que uno entra en contacto con este enemigo invisible, que es el coronavirus, ¿sí? Ahora, por ahí queda hasta feo decirlo, pero usted dijo recién que una vez que aparecen los primeros casos y los interrogan, casi todos coinciden en el mate en la reunión. Y digo, queda feo decirlo porque, bueno, uno entiende que mucha gente está en este momento con el COVID positivo y uno tiene que darle fuerza para que se recupere. Pero también habla de irresponsabilidad, doctora, porque si no hubiésemos compartido el mate, ni hubiésemos ido a un asado o a una cena, probablemente este número de 30 hoy sería muy inferior, ¿no? En realidad tiene que ver con, creo yo, Juan Carlos, con a mí no me va a pasar. Estuvimos casi con 80 días, 70 días de cuarentena sin casos, en donde teníamos una ciudad que desde nosotros que formamos el comité de crisis, tuvimos una buena respuesta de la gente en esto de que veíamos en los locales que mantenían la distancia en las colas para entrar a un local, en que todo el mundo cuando dijimos usar el cubrebocas y nariz para entrar a los comercios lo usó. Obviamente que siempre hubo aquellos que también rompieron las reglas y que por eso también hay muchos, hoy no sé si se llaman causas, pero sí hay detenciones, hubo detenciones y hay varios de estas, no me sale la palabra, que es a través digamos, de las denuncias, haber pesquisado estas infracciones y haber tomado, digamos, medidas sobre el tema. Hay varios, ¿sí? Que ya los conocemos, algunos en un principio, y que después siguió pasando. Entonces, en esto de la gente ser irresponsables, creo que fue más una conducta de omnipotencia, es decir, a nosotros ya no nos pasó nada, no nos va a pasar. Ellos también decían, nosotros hicimos todo bien y estas 2 últimas semanas nos relajamos. Y esa es la palabra que las personas que dieron positivas usaron, y es, nos relajamos, creímos que a nosotros no nos iba a pasar. Hoy, que ya tenemos casos confirmados y que una vez que empezaron a aparecer, creo que es mejor usada la palabra responsabilidad, porque ya sabemos que sí está el virus entre nosotros, ya sabemos que sí llegó y que no vino y ya se va y no va a estar más. Esto es una situación que va a permanecer en el tiempo y que hoy sí tenemos que ser responsables. Siempre tuvimos que haber sido responsables, pero creo que hoy más, porque sabemos que la posibilidad está de contagiarnos, la posibilidad está de que este virus se siga diseminando. Obviamente que, como yo también lo he dicho en algún informe, ninguna de las personas se quiso enfermar y tenemos la posibilidad de enfermarnos cualquiera de nosotros, inclusive los médicos, porque lo más normal que dicen todos, ustedes son los que más expuestos están, pero también somos los que más cuidados y seguridad tenemos ante las situaciones, ¿sí? Somos mucho más conscientes, estamos mucho más, digamos, en nuestro trabajo, guiados por protocolos y no salimos de esos protocolos para que no ocurran ningún error que nos lleve a cometer alguna de estas equivocaciones que nos puedan contagiar. Entonces, a lo que voy es no tampoco estigmatizar a aquellos que se enfermaron o los casos que vayan a aparecer. Siempre es esto lo que hay que tener presente, saber que a cualquiera le puede pasar y que si hacemos algo que está por fuera de estas restricciones
estas nuevas formas de vivir, sabemos que tenemos la posibilidad de contagiarnos. No es un capricho el que no queramos juntarnos. Creo que estamos todos en la misma situación. Todos tenemos familias, todos tenemos amigos y queremos y tenemos la necesidad de vernos y juntarnos. Pero sabemos que hoy es riesgoso. Más que para uno, quizá para el otro. En mi caso, yo tengo a mi mamá, la mayoría de nosotros tenemos abuelos o algún familiar que es una persona vulnerable. Y sabemos que de esta manera, si no somos responsables, corren riesgo estas personas, porque si bien hoy tuvimos todos, hasta ahora todos casos leves que están en su casa y cumpliendo aislamiento, puede pasar que empiecen a aparecer casos que se compliquen, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo siempre presente. Doctora, antes de leerle algunas preguntas de la gente, que imagínese usted, tenemos 171 personas en línea en estos momentos, antes de leerles los mensajes, había tenido uno antes que hablaba de la pesca. La gente sigue preguntando, ¿se habilita para caminar? ¿Se habilitan las tiendas? ¿Se habilita todo? ¿Y qué pasa con la pesca, doctora? Esa pregunta la tengo todos los días en casa. Así que calculen que es algo que yo, digamos, lo contesto a diario. Tiene que ver con que, en primera instancia, no hay una normativa nacional ni provincial que habilite esta práctica. Entonces, tampoco nosotros somos una ciudad que tenga un río, ¿sí? Y que la realidad que me digan, bueno, me voy al arroyito del balneario, lo que fuere, sabemos que hoy no están permitidos salir, si bien la justificación es me voy solo, estoy al aire libre, es una práctica que conlleva salir y por lo general reunirse y por lo general esto compartir un asado o el mate. Entonces es algo que realmente hoy no depende de nosotros, sino que estamos bajo un lineamiento, digamos, a nivel de la provincia y a nivel de la nación. Creemos que tiene que ver también con una actividad de tipo turística, ¿sí? Sabemos que la mayor parte de las personas que quieren ir a pescar lo hacen en el río Paraná y es trasladarse a otra ciudad, donde también hay circulación entre ciudades, y hoy más que nunca, por ejemplo, Varadero está teniendo casos, y van a ir apareciendo así, entonces uno dice, no creo que por el momento esta actividad vaya a ser habilitada. Claro. Así que esperen un poco más los amigos, como su esposo, doctora, que tiene ganas de ir a pescar, pero va a tener que esperar, ¿no? Es lo que yo le digo, que cuando tenga la respuesta se la voy a dar, pero es... Imaginemos, ¿no?, que cuando habiliten la pesca van a salir todos los pescadores juntos y va a ser como Palermo cuando se habilitó salir a correr. Claro. Muy riesgoso. Tengo una pregunta de Paula que dice, una persona que viene de otra ciudad con mucha población, donde estuvo viviendo últimamente, ¿cuánto debe estar aislada en cuarentena antes de ir a vivir a su casa donde hay un familiar de riesgo y si puede acceder a un hisopado para estar seguros? A ver si entendí la pregunta. Creo que lo que hace referencia es una persona que viene a convivir con alguien de esta ciudad, por ejemplo, que viene de otra ciudad. Bueno, lo ideal es el aislamiento de 14 días. Si en esos 14 días esa persona no presenta síntomas, uno considera que ya no hay riesgo de que tenga, que sea portador del virus y que pueda contagiar a los demás. Claro. No hace falta el hisopado. El hisopado en realidad no lo podemos hacer, porque imagínense que todos nos haríamos un hisopado y el sistema, digamos, no puede abarcar toda esta demanda. Hay quienes, por alguna cuestión personal, en casos puntuales lo han hecho a través de los medios privados, ¿sí? Ha ido a un laboratorio, pero esto no lo puedo decir yo, como ciudadana, necesito hacerme un hisopado. Esto tiene que ser asesorado por un médico, a través de esta consulta con el médico tiene que ver si es o no un caso para hisopar, y en este caso, si le extiende la orden para poder hacerse el estudio. Les digo un ejemplo, tiene que venir alguien a cuidar a su familia, un familiar enfermo, y quiere estar seguro para no contagiarlo de que no tiene la enfermedad, pero quizá no puede esperar los 14 días. Bueno, si a mí viene un paciente y me hace esa consulta, quizá uno teniendo estas consideraciones lo puede considerar hacer el hisopado, pero no en todos los casos. Si se puede, esta persona viene a una casa
en donde puede tener un aislamiento en una habitación, permanecer 14 días con todas las medidas de seguridad, que es estar el tiempo mayor dentro de esa habitación con una ventana donde se pueda ventilar, que le alcancen todos, digamos, los alimentos y demás a la habitación, y que cada vez que salga a un lugar común, por ejemplo, como puede ser el baño, lo haga con cubrebocas y nariz, y que después se desinfecten todas las superficies, así lo podría hacer dentro inclusive de la misma vivienda. Bien, entonces los 14 días sí, es recomendable que se quede. Sí, Otro, sí, sí. otro mensaje, los que dieron negativo, ¿están en cuarentena? Hubo de las 312 muestras, 257, si mal no me equivoco, 267 muestras, lo dije esta mañana, fueron negativas. De esas 267 muestras negativas, hay de todo. Hay personas que dieron negativas porque venían con un cuadro de tipo resfrío o un dolor de garganta, y teniendo un nexo epidemiológico que podría llegar a ser sospechado, se dio negativo. Uno, si es conviviente, lo puede llegar a aislar los 14 días, porque se asume que si es conviviente de un caso positivo, lo conveniente es que se quede esos 14 días aislado. Y por otro lado, si no tiene ningún nexo epidemiológico y se hisopó por alguna causa, eso es como muy puntual, quizás se descarta y, digamos, no tiene por qué seguir cumpliendo el aislamiento. Por otro lado, yo calculo que la pregunta viene por los trabajadores de granja que fueron testeados. Estas personas, digamos, cuando surgen los primeros casos se hizo porque desde la institución, digamos, desde la empresa quiso testear a un grupo grande de sus empleados para quedarse ellos tranquilos y dar tranquilidad a la población de Capitán Sarmiento. Hizo un testeo que abarcaría casi un 1% de la población de Capitán Sarmiento, ¿sí? En donde fueron muy pocos los casos confirmados y el resto negativos. Por una cuestión de que ya conocemos públicamente, para habilitar el trabajo de vuelta, les hicieron cumplir estos 14 días de aislamiento que ya se cumplieron esta semana y se incorporarían a trabajar el día martes. Sí se cumplieron los 14 días en ese caso. Bien, otra, ¿lo hace el hospital al hisopado? En realidad el hospital, yo quiero entender la pregunta que si lo hacen, digamos, gratuitamente. Nosotros, como sistema de salud público, en casos que se consideran, digamos, por protocolo hisopar, una persona enferma con contacto epidemiológico, eso nosotros tomamos la muestra y se manda al ministerio, quien ellos lo van a procesar y nos van a analizar esta muestra. Claro. Hubo casos como los de granja que acabé de decir, que la institución decidió testear a su población de empleados y los pagó a través de lo que sería un sistema privado, digamos, para poder hacer el análisis de estas muestras. Y, por ejemplo, hoy también se están haciendo hisopados a personas que van a tener una intervención quirúrgica o que sea un procedimiento que requiera anestesia. ¿Por qué? Porque para poder hacer una intervención se necesita saber que esa PCR viene negativa, o sea, que no son portadores. Y esas personas, en este caso, se las paga la institución o en algunos casos también de manera privada. Doctora, el doctor Luciano Boto está viendo la nota y dice solo para aquellos sintomáticos que cumplan los criterios. En otro caso es electivo y se hace en el privado. Hablando del hisopado, entiendo. Es lo que, por eso, es eso, sí, sí. Y es lo que vuelvo a repetir, el que es selectivo y se hace en medio privado no es que yo digo, quiero hacerme un hisopado para ver si soy portador. Esto tiene que ser bajo asesoramiento médico. Uno tiene que ir a un médico, presentar su causa, por qué quiere hacerse el hisopado, y el médico evaluará si se lo tiene que hacer o no, extenderá una orden y sí se hará a través del sistema privado. ¿Es probable, doctora, que en los próximos días haya otros vecinos que reciban el alta médica? Sí, seguramente nosotros tenemos a partir de esta semana ya que se cumplieron estos 14 días desde el diagnóstico de muchos de los primeros casos. En algunos casos se van a rehisopar, que fue lo que yo dije al principio de la nota,
aquellas personas que tengan factores de riesgo o que hayan tenido patología moderada, como fue nuestro primer caso que sí estuvo en el hospital y después fue egresado a cumplir aislamiento en su domicilio porque estaba clínicamente en condiciones de hacerlo. En esos casos se va a rehisopar para ver si tienen el alta médica o no, y aquellos que por criterio clínico y habiendo cumplido este tiempo y estando asintomáticos, van a tener también el alta médica. Ahí vamos a respirar un poquito más, ¿no? Porque de los 30... Yo ayer ya respiré mucho a la noche, a última hora que nos pasaron 2 de estos resultados que vinieron negativos con criterio de alta, nos pusimos muy contentos y como yo les puse hoy a la mañana en el grupo que les mandé el video, que había buenas noticias. Eso no significa que pueda llegar a haber algún otro caso, ¿no? No, por supuesto, y creemos que puedan aparecer en estas próximas 2 semanas nuevos casos. ¿Por qué? Porque estos últimos casos positivos que fuimos teniendo, y ahí sí me animo a decir por irresponsabilidad, son personas que siguieron teniendo vida social de reuniones y compartir, porque de ahí surgieron contactos estrechos que hoy estamos haciendo seguimiento. Entonces esos contactos estrechos de estos últimos positivos nos pueden seguir llegando a aparecer con síntomas y siendo nuevos casos. ¿Todos los 28 vecinos que tienen COVID positivo están en sus hogares? ¿Hay alguien en el hospital? En este momento solo está en el hospital la mamá que tuvo familia el día viernes. Ella es positiva, igual que todo el grupo familiar. La bebé recién nacida, digamos, por protocolo se debe hisopar al tercer día de vida, o sea, el día de mañana se le va a tomar muestra por una cuestión de análisis, que mañana no se procesan muestras, se va a tomar el día martes la muestra, para ver si ella tuvo posibilidad de haberse contagiado, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque sabemos que este grupo familiar está ya en etapa de recuperación. ¿Qué quiere decir? Ya cumplieron estas 14 días y la persona, o sea, el papá, quien fue el que sí fue sintomático y que tuvo una neumonía y que hoy se encuentra en buen estado general y está en aislamiento por una cuestión de prevención, pero no porque tenga clínica, se consideraría que ya estaría la familia casi en esta etapa de recuperación. Entonces, estamos todos cruzando los dedos porque está esta posibilidad de que el neonato, la bebé recién nacida, no esté contagiada. ¿Y también respiró, doctora? El resto está todos en sus domicilios. Digo, ¿también respiró cuando el bebé o nena de 4 meses dio negativo? Sí, porque fue un caso que lo vi yo en mi consultorio, vinieron a última hora, era una familia que en realidad podía ser la clínica de cualquier virosis de esta época, ¿sí? Una beba de 4 meses con fiebre y un cuadro de gastroenteritis. El problema era el nexo epidemiológico, que si bien no tenía contacto estrecho con un caso positivo, había muchos factores de riesgo en la familia. El papá por su trabajo compartía con muchos compañeros de trabajo sin medidas de seguridad, por ejemplo, no usaban cubrebocas, compartían mate, la mamá también tomaba mate con una amiga, entonces había muchos factores de riesgo que no podíamos dejar escapar y por eso se decidió ingresar a protocolo y estudiar. La bebé a las 48 horas de que yo la vi estuvo muy bien, dejó de hacer fiebre, nos mantuvimos, digamos, la internación fue sacando esto del diagnóstico de COVID, fue por una cuestión clínica, porque era muy chiquitita y venía con muchas pérdidas, decimos nosotros los médicos, y el riesgo era de deshidratación. Entonces, por una cuestión de control, era dejarla en observación por lo menos 12 horas a ver cómo evolucionaba. Evolucionó muy bien, no tuvo vómitos, se alimentaba perfecto con el pecho materno, entonces tuvimos la tranquilidad para egresarla del hospital y que siguiera cumpliendo aislamiento en su domicilio con el resto de la familia hasta que tuvimos el resultado, que bueno, fue negativo y ya no tienen que estar aislados. Preguntan, Diego, si los de alta donan plasma. En realidad eso es muy prematuro, en realidad en nuestra comunidad sabemos que se está haciendo
y que es todo una etapa experimental porque, como sabemos, es todo nuevo. Nosotros todavía no llegamos a hablar de este tema en nuestra comunidad, así que es un poco prematuro decir algo al respecto. Doctora, ¿no cree usted que mucha gente habla sin sentido, sin saber, atacando al sistema de salud, al comité de crisis, a ustedes que están, como yo dije, le dije al doctor Boto ayer, en primera fila para combatir este virus, por ahí asegurando cosas que no son ciertas y no abriéndose para entender cuando alguien de ustedes les explica cómo realmente son las cosas? Creo que Juan Carlos hoy, en la vida que llevamos y en esta vorágine de los medios y las redes, es mucho más fácil quizá expresar lo que uno piensa. Lo pienso y lo escribo, y lo pienso y lo publico, antes de poder decir, che, tengo esta duda, ¿cómo es realmente? Nosotros, yo no puedo poner en tela de juicio ni las actitudes de las personas, ni lo que puedan hacer o dejar de hacer. Simplemente lo que yo digo es que lo que me toca a mí dentro de mi trabajo, hoy siendo parte de un comité de crisis que se formó desde el día 14 de marzo, que era un sábado que llovía y que estábamos todos muy preocupados por lo que veníamos viendo que iba a pasar. No lo dudamos, nos juntamos, formamos un equipo con un grupo de personas que considerábamos los referentes de cada sector necesario que iba a estar involucrado en esta pandemia. De hecho, se terminó incorporando más tarde Marilina Salvi, que ella pertenece a lo que sería el equipo de salud mental, que no estuvo desde el inicio, se incorporó después. Y venimos trabajando desde ese día todo el tiempo pensando en hacer las cosas para tener al pueblo informado y llevar lo mejor posible esta pandemia, ¿sí? Nosotros estuvimos desde un principio tratando de hacer todo lo que mejor consideramos para todos. Nadie quiere hacer algo en detrimento de nadie. Nosotros somos el personal de salud en la mayoría. Por otro lado está el comisario que forma y representa a lo que es la seguridad, y por otro lado está el intendente. O sea, somos un grupo representativo de lo que necesitamos para poder llevar adelante y tomar las decisiones que a todos nos vienen mejor en esta situación. Las críticas van a estar siempre, va a estar a quien le guste o a quien no le guste, y va a generar esto de los comentarios que vos estabas diciendo recién, a los cuales en algunos casos nos podemos hacer cargo y en otros la verdad que no podemos responder por esto ante un comentario, por la ignorancia o por el desconocimiento del tema. Doctora, tengo una pregunta más y se nos termina el tiempo y me gustaría un mensaje suyo para finalizar, pero le leo un comentario más. Dice Mariano, hola, buenas tardes. ¿Con qué criterio se da el alta a los pacientes que dieron positivo? ¿Se les debe hacer hisopados y esperar a que 2 den negativo o cuál es el criterio? Esto ya lo respondí recién, hace un ratito, para no perder tiempo y decir lo mismo. Hay un nuevo algoritmo en donde se van a rehisopar las personas que son vulnerables con factores de riesgo, más de 60 años, o aquellos que tengan patología de base y hayan sido COVID positivo, aquellos que hayan cursado una enfermedad moderada severa y aquellos que pertenezcan a una comunidad cerrada, personal de salud o personal de seguridad. El resto va a ser evaluado, aquellos asintomáticos o casos leves, desde el último síntoma, digamos, desde la última vez que tuvieron síntomas, luego de los 10 días tendrían criterio clínico de alta. Esto es el nuevo algoritmo que habla de alta médica para COVID-19. La última mía, antes de su mensaje final. Desde el municipio sé que se ha invertido muchísimo dinero en el sistema de salud, incluso creo que hasta más bueno, nunca es más, ¿no? Porque siempre por ahí algo hace falta, pero creo que, voy a la pregunta directamente, tienen todas las comodidades, ¿no? Ustedes que trabajan así en salud, porque están muy expuestos en muchos casos. ¿Seguridades tienen todo? ¿El municipio ha aportado lo que tenía que aportar?
Sí, yo creo que esto también quedó en claro desde el primer momento, si bien en este tiempo de preparación fueron surgiendo dudas y fueron surgiendo esto de, bueno, pero necesitamos tal cosa, tal otra, justamente nos sirvió estos 70 días antes de que aparezcan los casos para prepararnos. Estamos como equipo de salud preparados con todo lo que tenga que ver con instrumental, con todo lo que tenga que ver con insumos, pero además estamos preparados a nivel de trabajo. Realmente yo formé parte de algunos simulacros que se han hecho y cuando empezábamos que no sabíamos qué hacer, entraba una persona tosiendo, que por supuesto era un actor, y nos quedamos mirando y qué tengo que hacer y qué le tengo que preguntar. Bueno, hoy es algo tan automático que la verdad debo felicitar a cada uno de los que están trabajando hoy en el hospital, a todos mis compañeros de trabajo, porque sinceramente dan mucha tranquilidad y lo hacen perfectamente y correctamente, más allá de que tenemos todos los insumos necesarios, estamos trabajando en equipo, coordinadamente, y bueno, nada, siempre estamos abiertos a que si surge algún problema lo vamos resolviendo en equipo como corresponde, así que eso también es un mensaje para transmitir y dar tranquilidad. La verdad que vuelvo a decir, debo felicitar a todos mis compañeros porque lo estamos haciendo muy bien. Doctora, y en un minuto, porque ahora sí se nos termina, un mensaje para la gente, para el vecino que la está viendo. Bueno, como creo que ya lo digo todas las mañanas, que es fundamental que seamos muy conscientes que esto es una enfermedad nueva, que aunque creamos que no nos va a pasar nada, que aunque veamos que los que fueron positivos fueron leves y que están en su casa, y que si me lo agarro, bueno, son 14 días que voy a estar casi que de vacaciones en mi casa, no es así. Es una enfermedad que hay que estar muy conscientes de que nos podemos contagiar, que no puede ocurrir que estemos transgrediendo algo voluntariamente, o sea, que nos juntemos a tomar mates, que es una conducta de riesgo, que hay que erradicarla, que no hay que juntarse, sobre todo por esto de que les explicaba que si quizás se contagian, y como bien lo dijo el doctor Boto ayer, esa persona que estuvo tomando mate con un amigo va a su casa y tiene a su papá, y ese papá va a visitar a un abuelo, y ese abuelo es el señor que vive solito, y que él no sale para nada, pero terminó llegándole el coronavirus y quizá él sí va a ser un caso grave y quizá puede tener un desenlace final. Tenemos que ser muy conscientes que el coronavirus no viene hacia nosotros, sino que nosotros podemos correr el riesgo de ir a contagiarnos. Doctora, muchas gracias, no nos cortaron de casualidad. Muchas gracias por su tiempo. Estamos todas las mañanas pendientes de su informe, así que bueno, seguiremos pendientes del mismo. Muchas gracias, doctora. Bueno, a vos, Juan Carlos, un saludo a todo Capitán Sarmiento. Muchas gracias. Chao.